El enemigo está buscando derrotar al ser humano, pero ¿qué certeza tenemos de la victoria? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más, un trimestre más y un mes más a esta serie titulada Presente 7. Un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana, y si tú eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, yo quiero invitarte a que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque mira, estamos iniciando un nuevo trimestre y es también el inicio de una nueva lección. Entonces vamos a estudiar una temática diferente de la palabra de nuestro Dios, y si tú quieres aprender un poco más especialmente acerca del libro de Apocalipsis, del mensaje de los tres ángeles, quiero entonces invitarte a que te suscribas a este canal, en esta comunidad, en las redes sociales, y de esa manera cada vez que subamos un video pues te pueda llegar la notificación. La verdad es que me da mucha alegría ver cómo poco a poco, con la ayuda de Dios y para la honra y gloria de Dios, este canal está creciendo, y pues ojalá que tú también puedas formar parte de esta familia, de esta comunidad, si aún no lo estás haciendo. Y ya te decía al principio, ¿verdad? Estamos iniciando una nueva lección y justamente estamos entrando en la lección número 2 de este trimestre, de este año eclesiástico, y la lección para este trimestre lleva como título El mensaje de los tres ángeles. Esa va a ser la temática que vamos a estudiar en estos 3 meses, y especialmente enfocados en lo que nos dice el libro de Apocalipsis, un libro que cuando muchas personas escuchan la palabra Apocalipsis, llegan a sentir temor, y lo ven como un libro en el cual no cualquiera se sumerge y tampoco no cualquiera entiende. Pero la verdad es que es un libro fascinante y que nos da lecciones importantes para nuestra vida. Así que esta será la temática que vamos a estar estudiando durante todo este trimestre. Y estamos en la lección número 1 para el 1 de abril del año 2023, que lleva como título Jesús gana, Satanás pierde. Y el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y dice allí la palabra de nuestro Dios: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Un versículo que ya en sí mismo, si lo estudiamos, si nos detenemos a estudiar solamente ese versículo, vamos a encontrar lecciones maravillosas para nuestra vida. Y es justamente este capítulo, el capítulo 12, lo que vamos a estar estudiando durante toda esta semana y lo que vamos a ver en este momento. Es un capítulo bastante interesante que nos narra cómo inicia la rebelión en nuestro universo, en nuestro mundo, cómo entra el pecado a la vida del ser humano, y también los desenlaces finales de la historia de la humanidad con el pueblo de nuestro Dios. Y mira, es un capítulo especialmente, o más bien en general, el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla acerca de la victoria de Jesús sobre Satanás, que constantemente en cada uno de los capítulos, en cada página, cuando el enemigo aparentemente está ganando la batalla, en realidad es el comienzo del final de su derrota. Y creo que eso es algo realmente maravilloso, y por esa razón me gustaría animarte, invitarte a que no tengas miedo al estudiar el libro de Apocalipsis, a que al contrario pidas a Dios la sabiduría para entender entonces este libro, y de esa manera realmente verlo como lo que es, como una narrativa de la victoria de Jesús sobre Satanás. Y mira,
Esta semana nosotros vamos a enfocarnos especialmente en Apocalipsis capítulo 12 y en ese recordatorio constante acerca de la victoria de Jesús. Y vamos a ir arrancando con este capítulo y vamos a comenzar con lo que se nos presenta en Apocalipsis capítulo 12 en los versículos del 7 al 9. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Dice el texto bíblico: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, es un capítulo son algunos versículos bastante interesantes de este capítulo. ¿Por qué razón? Porque mira, al principio en el verso 7 nos inicia diciendo: entonces hubo una guerra en el cielo. Esto ya nos presenta un panorama bastante interesante, porque nos muestra, y esto nos lleva a una duda, ¿no? Una duda que por sí misma aquí, mientras estemos en esta tierra, no podremos entender. Nuestra mente, humanamente hablando, no logra comprender esa cuestión. Pero mira, el punto central o el punto al cual yo quiero llevarte en este momento es que el pecado, la rebelión de Satanás comienza entonces en el cielo, comienza allí en esa batalla en el cielo, pero no es una batalla como a veces nosotros pudiéramos llegar a pensar, ¿verdad? De que se está librando una guerra con armas, con pistolas, con cañones, con carros tanques, con aviones. No es una guerra de esas. No se trata de una guerra en donde se subió al cuadrilátero Jesús y Satanás y se agarraron a golpes allí. No se refiere a eso. Es una guerra más que nada de argumentos. Una guerra más que nada donde Jesús, donde Satanás están mostrando, en este caso Jesús, el por qué se debe obedecer a Dios y que sí se puede realmente obedecer a Dios. Y por el otro lado, Satanás mostrando los argumentos o la idea de que es imposible obedecer a Dios, que es imposible guardar la ley de Dios y lo que Dios pide, que eso es algo de manera arbitraria y que no se puede guardar. Entonces, es una guerra más que nada de posturas, una guerra donde Jesús está queriendo, en este caso, o en su momento quiso convencer a los ángeles del por qué, y a los mundos no caídos y a los seres humanos en general, del por qué del por qué debían obedecer a Dios y del hecho de que sí podían realmente obedecer a Dios. Y por el otro lado, pues está Satanás con sus argumentos, ¿no? Diciendo que eso es imposible, que porque Jesús es el único que merece adoración. Todo esto tú lo puedes, si tienes la oportunidad, te invitaría a que dieras un repaso, a que dieras una leída tal vez al libro La verdad acerca de los ángeles. En ese libro te narra de manera espectacular este episodio de la historia de nuestro universo, de nuestro mundo, del cielo. Y mira, es algo realmente importante porque esto entonces nos lleva a un principio que es fundamental para el ser humano. ¿Cuál es ese principio? El principio es el libre albedrío. Mira, los argumentos de Jesús estaban dirigidos al hecho o eran motivados por el amor. Y el libre albedrío tiene como principio fundamental el amor. ¿Por qué razón? Porque el amor es algo que tú no puedes forzar, es algo que tú no puedes buscar la manera de obligar a las personas, es algo que tiene que nacer en el corazón de las personas y en este caso el libre albedrío, la libertad de elegir adorar a Dios
y reconocer a Dios como el Rey del universo, como el único que merece adoración, era algo que tenía que ser motivado verdaderamente por el amor. Entonces, en juego estaba la libertad del ser humano, en juego estaba la libertad del cielo, en juego estaba la libertad de los mundos no caídos. Y eso es algo que ya nos debe poner a pensar, en este caso, la importancia de la toma de decisión que se estaba llevando a cabo en ese momento en el cielo, y también la toma de decisión que cada día nosotros como seres humanos tenemos. Porque mira, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Al final de cuentas, en el conflicto entre el bien y el mal, no hay puntos medios. No hay puntos neutrales. O estamos con Dios o estamos contra Él, o estamos con Dios o estamos con Satanás. Y eso es lo que el ser humano debe entonces entender. Y tomando como base esto, entonces saber utilizar, saber aprovechar, en este caso, la libertad de elegir, el libre albedrío. Debemos realmente como seres humanos ser conscientes de esta cuestión. En el cielo, de igual manera, había solamente dos opciones: o estaban con Jesús y aceptaban obedecer a Jesús, aceptaban amar a Dios, o en este caso estaban con Satanás y decidían obedecer y amar a Satanás. Solamente había esas dos opciones, esos dos puntos. No podías estar en medio, tenías que tomar una decisión, y eso nos lleva entonces a pensar que hoy en día, que todavía se sigue librando ese conflicto, también en este caso nosotros tenemos pues esas dos situaciones: o estamos con Dios o no estamos con Él, y es necesario hoy en día tomar una decisión. Ahora, vamos a la segunda parte de nuestra lección: el ataque de Satanás. Y aquí me gustaría complementar este subtítulo con el ataque de Satanás a Jesús. ¿Por qué razón? Porque mira, si tú lees Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 al 6, vamos a encontrar elementos importantes. Mira, para entender esto hay que colocar como base la idea de que en este caso el capítulo 12 utiliza algunos símbolos. Esto no quiere decir que en este caso pues todo sea solamente un símbolo y que no tenga un significado en especial. Todo lo contrario. Todo lo que vemos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis tiene un significado, tiene una razón de ser. Y esto nos lleva entonces a un principio fundamental de la hermenéutica. ¿Cuál es ese principio? Que la Biblia es su propio intérprete. Ese es el principio que nos enseña en esta parte de la lección, y ojalá que si tú tienes allí tu lección a la mano, hayas podido realmente leer cada uno de los textos que en la parte del día lunes nos está invitando a buscar, porque así es como uno va aprendiendo a interpretar la Biblia. Y mira, Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 al 6, escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Mira, qué texto tan más impresionante. Dice allí, comienza diciendo que en este caso, pues Satanás fue derrotado, fue vencido, pero no se fue solo, sino que dice que él arrastró una tercera parte de los ángeles, en este caso, convenció a una buena parte del cielo a seguir sus ideas, a seguir su rebelión. Y cuando fue arrojado del cielo a la tierra, dice el texto bíblico que entonces él inicia una campaña, una batalla, una guerra, pero ¿contra quién? Contra Jesús.
contra Cristo, procura destruir a Cristo, y nosotros lo vemos muy marcado. Incluso me llama la atención, ahí te digo, allí hay algunos símbolos. Por ejemplo, cuando se refiere al dragón, se refiere al diablo, a Satanás. Cuando está hablando de la mujer, está hablando de la iglesia. Cuando está hablando del hijo varón, se refiere a Jesús. Y cuando está hablando en este caso de que Él va a gobernar con vara de hierro, se refiere en este caso al poder, al dominio de parte de Jesús. Pero mira, me llama la atención el hecho de que si nosotros vemos esta cuestión, la vamos a encontrar también muy marcada en este caso en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque si desde el momento en que Jesús viene a este mundo a nacer como el Salvador, desde el primer momento Jesús ya está enfrentando oposición por parte de Satanás. Incluso mucho antes en la historia, porque vamos a encontrar muchos momentos en la historia del pueblo de Israel donde el pueblo buscó ser exterminado, y detrás de todos esos planes estaba Satanás. Te pongo un ejemplo, o bueno, te voy a poner para que veas y comprendas dos ejemplos muy claros, hablando del Antiguo Testamento y de cómo Satanás desde antes de la llegada de Jesús a este mundo como el Salvador, ya él ha buscado las maneras de que el propósito de Jesús no se cumpla en este mundo. Te voy a poner dos ejemplos del Antiguo Testamento. Número uno, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Cuando Moisés venía a nacer, dice allí que en el libro de Éxodo, que se proclamó un edicto. ¿Cuál era el edicto? Que en este caso se matara a todos los niños recién nacidos. Esa fue una de las situaciones que se vieron en este caso, y de las maneras como Satanás procuró que no se cumpliera el propósito. Otro ejemplo muy claro del Antiguo Testamento, en el caso del tiempo de Esther, cuando este personaje mandó en este caso a matar pues a todo el pueblo de Israel, a exterminarlos a todos, y fue gracias a la valentía de Esther que los planes se evitaron, los planes de Satanás se evitaron. Pero desde el Antiguo Testamento vemos cómo Satanás ha buscado buscó las maneras de impedir que Jesús viniera a este mundo a nacer. Cuando Jesús viene a este mundo, vemos nuevamente ese ataque de parte de Satanás. En este caso, Herodes, mandando a matar a todos los bebés recién nacidos. Allí Herodes fue un instrumento de Satanás para hacer esto, para tratar de destruir a Jesús y que Jesús no cumpliera con su propósito. Luego, en el desierto, cuando Jesús está a punto de iniciar su ministerio, Satanás le coloca tentaciones, y tentaciones que fueron fuertes, que fueron complicadas para Jesús en su momento, y de esa manera busca entonces que Jesús no cumpla con su misión en esta tierra. Te digo, incluso antes de la llegada de Jesús a este mundo, Satanás ha buscado las maneras de destruir a Jesús. ¿Por qué razón? ¿Por qué el enemigo se ha empeñado tanto en destruir a Jesús, en lograr que Jesús no cumpliera con su misión? Por una simple y sencilla razón. Si Jesús no cumplía con su tarea, si Jesús no lograba su objetivo en este mundo, parte de la misión que había venido a este mundo a cumplir, entonces no tendríamos nosotros como seres humanos esperanza. No lograríamos tener entonces como seres humanos la oportunidad de la salvación. Por eso es que lo que Jesús vino a hacer a este mundo es tan importante, es tan necesario para el ser humano, porque nos asegura a nosotros la salvación. Pero te das cuenta, en el libro de Apocalipsis se narra que dice allí que el dragón entonces fue a hacer guerra, fue y trató en este caso de destruir al hijo nacido de esta mujer, que narra el capítulo 12. Porque desde allí, desde ese momento, el enemigo ha buscado las maneras de destruir a Jesús. Y esa es la razón principal, porque estamos allí en medio de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus huestes de maldad. Ahora, pasemos a la parte del día martes.
aceptemos la victoria de Jesús. Mira, me gusta mucho porque en este caso, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, específicamente en el verso 7, se identifica a Jesús con Miguel. Y el nombre de Miguel tiene un significado muy especial. Significa allí, en este caso, ¿quién como Dios? No hay nadie como Dios, en este caso solamente Jesús. Y me gusta mucho especialmente porque se presenta a Miguel como el comandante, como el general de las huestes de Dios. Y Jesús realmente, como Miguel, como general, como comandante de las huestes angelicales, nunca ha perdido una batalla. Y eso la verdad es que me gusta, siempre trato de recordarlo porque nos lleva entonces a pensar en esa idea maravillosa de que en este caso estamos del lado ganador. Y qué bonito es eso, porque es bonito saber que si vas a ir a la batalla, si vas a ir a la guerra, si vas a ir a un momento difícil, saber que vas a ir, pero ya vas con la victoria asegurada. No vas para fracasar, para ser derrotado, sino todo lo contrario. Vas, pero ya vas con la seguridad de que la victoria es tuya. Y eso es algo realmente maravilloso, porque el lado de Jesús es el lado ganador, es el lado triunfador. Y eso realmente tiene que mantenerse bien presente en nuestra mente. Y mira, aquí en esta parte del día martes me gustaría analizar contigo especialmente dos textos, el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 12. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Fíjate eso, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira, date cuenta de eso. Dice que ha venido la salvación para aquellos que estaban siendo amedrentados, para aquellos que estaban siendo acusados por Satanás. Qué bonito, porque Satanás ha buscado las maneras de que la salvación sobre el ser humano no se efectúe. Pero dice Apocalipsis 12:10 que ha venido ese Salvador, que ha venido esa persona que nos asegura realmente la victoria. ¿Y quién es esa persona? Mira lo que dice el verso 11. Ellos lo han vencido. ¿Quiénes? Hablando en este caso del ser humano. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué texto tan más impresionante, porque nos dice que en este caso nosotros hemos vencido, pero no hemos vencido por lo que yo haga, por lo que yo diga, por lo que yo piense, sino que hemos salido vencedores solamente por la sangre del Cordero. Qué impresionante es esto. Mira, ponte a reflexionar que realmente la victoria ya es nuestra. No tenemos que hacer nada más. Y aquí en este caso, yo no sé si tú estás siendo esclavo de alguna situación. Yo no sé si tú aún sigues teniendo algún pecado en tu vida, algún vicio, algún pensamiento que te está dañando, que te está afectando, que no te está dejando vivir en paz. Pero déjame decirte una cosa. Si ese fuera tu caso, quiero que tú sepas que realmente la victoria ya está asegurada. Realmente la victoria ya es nuestra. Ya hemos logrado verdaderamente salir vencedores. Y no por lo que nosotros hagamos, sino solamente por la gracia de Cristo Jesús, por su misericordia, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso es algo realmente maravilloso. Saber que nosotros tenemos la victoria asegurada,
que no estamos del lado perdedor, sino todo lo contrario, del lado ganador. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar entonces lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, aceptar el sacrificio de Jesús y hacerlo nuestro por medio de la fe, por medio de la confianza en Cristo Jesús. Y yo te lo voy a ilustrar de esta manera. Esto es como cuando gana tu equipo de fútbol. Cuando gana tu equipo de fútbol, ¿qué decimos? Ganamos. Ganamos, aunque tú no hayas corrido detrás del balón, aunque tú no hayas metido el gol final, aunque tú no hayas dado el pase de gol, pero siempre terminamos diciendo, no, ganó mi equipo. Y así pasa en este caso con este conflicto entre el bien y el mal. Nosotros ganamos, aunque no haya yo hecho nada, pero ganamos porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Así que no olvides eso. No olvides que tú y yo ya somos vencedores en Cristo Jesús. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles. La mujer del desierto. Este es el subtítulo para la parte del día miércoles. Mira, estos versículos vamos a analizar en esta parte del día miércoles. Vamos a analizar dos textos. El primero está en Apocalipsis 12:6. Escucha lo que dice allí. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ahora lee conmigo el verso 14-16. Pero se le dieron a la mujer las alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Mira, dice el texto bíblico que en este caso se nos está hablando acerca de cómo Dios sostuvo a la mujer, cómo Dios ayudó en este caso a la iglesia, lo que te decía al principio. Cuando hablamos de la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, nos estamos refiriendo a la iglesia como tal, pero menciona también allí un periodo de tiempo, en este caso 1260 días. Mira, este periodo de tiempo, si nosotros analizamos otros textos de la Biblia donde los especifica, donde los mencionas, los vamos a encontrar. ¿Cuáles son esos textos? Por ejemplo, esto tú lo puedes encontrar también en Daniel capítulo 7, versículo 25, donde se menciona la expresión por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero también tú lo puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3, y en el capítulo 13, en el versículo 5. Y como te decía al principio, el capítulo 12 utiliza símbolos. Entonces, si está utilizando símbolos, quiere decir que el tiempo que menciona Apocalipsis capítulo 12, verso 6 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, son símbolos también. Es un tiempo que es de manera profética. Y si es de manera profética, entonces se le aplica un principio que en la Biblia se conoce como el principio de día por año. Este principio de día por año tú lo puedes analizar con mayor detenimiento en Números capítulo 14, verso 34 y en Ezequiel capítulo 4, versículos del 4 al 6. Allí tú vas a encontrar este principio de día por año, que en pocas palabras corresponde o quiere decir que un día, hablando en tiempo profético, un día equivale a un año. Entonces aquí nos está hablando en este caso de 1260 años, no 1260 días de manera literal. Y si nosotros aplicamos lo que en este caso como adventistas del séptimo día, la manera como interpretamos la Biblia, que de hecho, pues abro este paréntesis, ¿no? Existen muchas maneras de interpretar la Biblia, pero la más acertada, la más adecuada, viene siendo el método historicista. Y en este caso, pues es el método que nosotros como iglesia creemos, aceptamos y practicamos. En este caso, eso quiere decir que los 1260 años corresponden a un periodo de tiempo del año 538 al año 1798 después de Cristo. Ese fue básicamente el periodo de tiempo que abarca.
y fue lo que en este caso se conoce como la Edad Media, una edad de oscuridad en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Realmente fue una etapa en la historia de este mundo donde las personas pues no estudiaban la Biblia, no tenían derecho ni siquiera a estudiarla, no podían comprenderla. Los únicos que podían estudiarla y darla a conocer al pueblo, pues eran en este caso las personas estudiosas, los sacerdotes, las personas que estudiaban teología en aquel entonces, y eran los únicos que podían dar a conocer la Biblia, y de hecho pues solamente se tenía en latín, no estaba traducida al idioma común de la gente de esa época en sus diferentes variantes, sino que en este caso solamente en latín, y solamente podía ser leída de esa manera, y la gente pues tampoco eran personas preparadas. Era un tiempo realmente de mucha oscuridad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, y aquellos que iban o trataban de ir en contra de lo que la iglesia posicionaba como tal, pues tristemente eran perseguidos, eran incluso llevados pues, a perder la vida. Y eso realmente fue un momento muy difícil, y a eso se refiere entonces esta parte de la historia. En ese momento en el cual la iglesia fue atacada, fue perseguida por Satanás, fue perseguida y trató en este caso pues de silenciar a aquellas personas que mantuvieron o que trataron de dar a conocer la palabra de Dios a la gente de su época. Fue un momento realmente difícil para la historia de la iglesia y para la historia de aquellas personas que querían realmente conocer o estudiar la palabra de Dios. Pero me llama la atención que tanto en el versículo 6 dice que en este caso la mujer huyó al desierto, a un lugar que fue en este caso preparado por Dios. Y luego más adelante en los otros versículos que analizábamos allí, especialmente en el verso 16, dice que en este caso la tierra ayudó a la mujer. Mira, estas dos expresiones son expresiones realmente interesantes. Por dos razones. En primer lugar, porque nos muestran la manera como Dios cuidó, cómo Dios cuida y cómo Dios va a seguir cuidando a su iglesia, a su pueblo. Eso es algo realmente que nos debe llenar de alivio, de esperanza en nuestro corazón, porque nos demuestra que Dios no nos va a dejar a la suerte de Satanás. Dios no va a dejar que Satanás dañe a su pueblo, sino todo lo contrario. Él va a buscar las maneras de seguir cuidando de sus hijos. Y el segundo aspecto que me gusta mucho al analizar estos versículos tiene que ver cuando nosotros lo aplicamos a la historia. La gente que intentó enseñar la palabra de Dios al pueblo, la gente que intentó comprender la palabra de Dios y ser fiel a los mandamientos de Dios, fueron personas que tristemente fueron perseguidos. Y muchos de ellos encontraron refugio justamente en, como dice aquí el verso 6, encontraron refugio en lugares preparados por Dios, en lugares donde la tierra abrigó, en este caso, a estos cristianos fieles. Yo te pongo este ejemplo, los valdenses. Los valdenses fueron personas que trataron de enseñar la palabra de Dios, que tradujeron algunos capítulos de la palabra de Dios y que los daban a conocer al pueblo. Y cuando ellos eran perseguidos por la iglesia, ellos huían a los montes y se ocultaban allí en las cuevas, donde en ese caso eran protegidos por Dios. Y eso es algo realmente maravilloso, porque nos demuestra en este caso que es un símbolo de la protección de Dios, pero que también se vio reflejado de manera literal en el pueblo de Dios. Entonces, qué maravilloso es saber que pues la iglesia nunca va a estar a la suerte de Satanás, sino todo lo contrario. Dios estará allí para proteger a cada uno de sus hijos. Pasemos a la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves. Mira, el remanente de Dios en el tiempo del fin. ¿Cuál es el remanente de Dios en el tiempo del fin? Mira lo que dice Apocalipsis 12:17. El remanente de Dios tiene dos características particulares. Dice Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuáles son en este caso? Mira, la expresión el resto de sus hijos o el resto de la descendencia se refiere en este caso a los hijos de Dios, a aquellos que son fieles a Dios. Pero fieles en qué? Menciona aquí dos características. Número uno, los que guardan los mandamientos de Dios. Y número dos, en este caso, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Que si nosotros analizamos el mismo libro de Apocalipsis, nos da la respuesta sobre qué es el testimonio de Jesucristo. Cuando se refiere a esta parte del testimonio de Jesucristo, ¿a qué se refiere? Mira, en Apocalipsis 22, versículo 9, dice allí cuál es el testimonio de Jesús. Dice Apocalipsis 22, 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Mira, dice allí Apocalipsis 22, 9, que en este caso los que tienen el testimonio de Jesús son los profetas. Está hablando en pocas palabras acerca del espíritu de profecía. Estas son las dos características del remanente de Dios en el tiempo del fin. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero mira, esto me lleva a otro punto importante o a otra cuestión que me gustaría mencionarte en esta parte de la lección, y tiene que ver con el hecho de que, si te das cuenta, Satanás trató de derrotar a Jesús, no lo logró. Lo intentó derrotar cuando él vino a este mundo a nacer, utilizando Herodes, lo intentó derrotar en el desierto con las tentaciones, y lo intentó derrotar en la cruz del Calvario, cuando lo sacrificó, cuando lo mató. Pero no lo logró. Ni ninguna de las tres tuvo éxito Satanás. Al contrario, Jesús salió vencedor, y eso nos asegura a nosotros entonces la victoria. Pero al ver que no pudo contra Jesús, ahora él está librando la batalla contra el ser humano. Ahora él fue contra cada uno de los seres humanos. Y eso, mira, tiene que ponernos a pensar en el hecho de que entonces nosotros como seres humanos estamos formando parte de este conflicto también. Estamos formando parte de esta lucha entre Cristo y Satanás. En este caso es nuestra salvación la que está en juego. Tiene que ponernos a pensar en eso, en el hecho de que Satanás fue ahora contra el objeto del afecto más profundo de nuestro Dios, que son sus hijos, que somos nosotros. Y por esa razón es que hoy en día seguimos luchando, hoy en día tenemos tentaciones, hoy en día el enemigo busca las maneras de destruir la vida del ser humano. Pero vuelvo a repetirte, la victoria ya está asegurada. Estamos del lado ganador. Estamos del lado que ya salió vencedor, y lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús en nuestra vida, y de esa manera hacer nuestra la victoria en Cristo Jesús. Así que, aunque el enemigo esté buscando derrotar nuestra vida, nunca olvides que la victoria ya es nuestra. Y mira, me gustaría concluir esta lección, esta primera lección, leyendo de manera literal el último comentario que hace el autor de la lección en la parte del día jueves. Escucha lo que dice allí. Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada. Siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe, una fe que conduce a la obediencia, todo se reduce a nuestra decisión personal. Mira, en Jesús la victoria ya es nuestra. Solamente resta que tú y yo hagamos de la victoria de Jesús nuestra victoria. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu buen nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias.
Gracias por permitirnos, Señor, el poder repasar esta lección que nos recuerda, que nos graba en nuestra mente la idea de que el ser humano ya es vencedor. Solamente tiene que aceptarte en su corazón para así realmente asegurar la victoria en su vida. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, porque a pesar de los intentos del enemigo por destruirnos, tú siempre has estado allí para cada uno de tus hijos. Así que, Padre, en esta hora nos encomendamos y te pedimos que nos ayudes a que por la fe te aceptemos en nuestro corazón. Te colocamos todo esto en tus manos y te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta lección apenas comienza y quiero invitarte para que no te pierdas ninguno de los comentarios a que te suscribas a este canal aquí en YouTube y de esa manera cada vez que subamos un video entonces te llegue la notificación de ese video. No olvides activar la campanita, comparte con otras personas, comenta con nosotros y no te olvides de dejar tu like. Y de igual manera quiero animarte a que si tienes la oportunidad te des una vuelta por mi canal ahí en Spotify y de esa manera también puedas ver algunos otros materiales que hemos subido allí. Vamos y estamos preparando material nuevo para ti, para que sigas enriqueciendo tu vida espiritual, así que te animamos a tener paciencia y a suscribirte a este canal. Que el Señor te bendiga.